Muy buenos días, estimados participantes del curso de Circuito Eléctrico y Electrotecnia 1. Una calurosa bienvenida. Seguimos dándole continuidad a estas breves clases que permitan reforzar las respectivas lecturas que ustedes han hecho del libro de texto. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con los fundamentos de corriente alterna. Fíjense, el aspecto fundamental de la generación de energía eléctrica en corriente alterna. La base fundamental de cualquier máquina eléctrica que es necesaria también para la generación se traduce en la fortaleza, por decirlo así, de la ley de Ohm, de la ley de Faraday, disculpen, la ley de Faraday. Aquí en la imagen estamos viendo en qué consiste cómo uno va a generar una tensión que está variando en el tiempo. Fíjense, que es el fundamento de la ley de Faraday. Yo tengo una bobina que está fija y tengo un imán que está en movimiento de traslación. Entonces, el imán al ingresar a la bobina, uno puede detectar que hay un voltaje. Aquí, bueno, es exagerado las cantidades, pero es un voltaje que se va a generar en un sentido. Cuando sale el imán de la espira, cambia el sentido de la corriente que se va a generar en la bobina y el voltímetro marca el lado izquierdo. Es decir, estamos obteniendo un voltaje que está fluctuando en el tiempo. ¿Cómo se explica esto? Primero que me indica la ley de Faraday es que es necesaria, una condición suficiente y necesaria es la variación del flujo de campo magnético. O sea, la tasa de variación del flujo de campo magnético. Esa tasa de variación del flujo de campo magnético lo estamos haciendo con ese movimiento relativo que existe entre el imán y la espira. ¿Por qué decimos que es relativo? Porque yo puedo tener el imán fijo y mover la espira, o al revés, como en este caso, que tengo la bobina fija e el imán en movimiento. Entonces, eso me va a indicar a mí que va a haber una variación de flujo instantáneamente y eso me induce una fuerza electromotriz inducida en la bobina. Esta corriente cambia porque cuando nosotros introducimos el norte, el sistema tiende a responder el sentido de la corriente para formar una cara sur, ¿ve? Y eso se traduce, digamos, en que el voltaje aparece en el lado derecho del voltímetro. Cuando sale, cuando sale el imán, él tiende a oponerse a la salida del imán y se genera otra cara, el opuesto en la bobina y eso se traduce en una dirección contraria. Eso es la justificación del sentido de la corriente por lo que uno conoce como ley de Lenz. Es decir, esas dos leyes fundamentales del electromagnetismo en una de las ecuaciones de Maxwell son el fundamento de la generación de corriente alterna y el fundamento de cualquier máquina eléctrica. Por eso es que es importantísimo la comprensión de la ley de Faraday. Es muy importante. Esto históricamente, esto se maneja a finales del siglo XIX ya. Maxwell establece sus ecuaciones y Faraday eh, demuestra lo que estamos observando ahora. Comienzo del siglo XX, entonces ya se comienza una disputa entre Tesla, Nicolás Tesla y eh, el precursor de la bombilla,
ahorita no me llega el nombre. Uno estaba, Thomas Edison. Thomas Edison era el que estaba a favor de la corriente continua y Tesla a favor de la corriente alterna. Finalmente, pues, el conflicto culmina cuando se comprueba pues, que la corriente alterna es mucho más eficiente en varios términos que la corriente continua. El generador, Edison creó un generador de corriente continua para alimentar una de las manzanas en New York, y bueno, pero no alimentar generando corriente continua es realmente poco viable desde el punto de vista económico. Bien, vamos entonces a esta lámina. Esta laminita me está indicando una simulación que uno hace con un movimiento circular en el lado izquierdo. Tengo un vector rotatorio que se llama un vector que está moviéndose en sentido eh, opuesto a las agujas del reloj. ¿Sí? Y si yo proyecto la punta de ese vector en el eje Y, obtengo esta curva que por todo ya es conocida. ¿Ves? Entonces, esta es una manera de después uno estudiar con este movimiento del vector en un movimiento circular, la generación de una onda con esta característica que tenemos acá. Ya sabemos que esa onda es una función armónica que puede ser un coseno o un seno. Pero es para que ustedes vean. Esto es equivalente también, como que decir el rotor en una máquina eléctrica o de un generador. Hay dos partes fundamentales, que es el estator, ¿ve? Y el rotor. ¿Ve? Hay uno que está fijo, uno que está moviéndose, que es el fundamento que comentamos anteriormente. Tiene que existir un movimiento relativo para que se pueda inducir una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz inducida que sale en la salida del generador tiene esta característica. Bien, aquí tenemos ya no animado, pero aquí tenemos, digamos, esta visión también del vector, de este vector que está rotando un campo magnético. Fíjense, ¿ven? Aquí yo tengo los polos, que es lo que es el estator, pues, que es estos polos, y tengo una bobina que está rotando. Entonces, en la rotación de cada uno de los cuadrantes de 0 a 90 grados, de 0 a 90 grados, este vector, así como vimos en la animación anterior, él va creciendo hasta obtener un valor máximo, ¿okay? Que corresponde a 90 grados. Luego pasa al segundo cuadrante de 90 a 180 grados y comienza a decrecer, es decir, cambia el sentido de la corriente según la ley de Lenz, ¿ve? Y obtenemos esto hasta obtener eh, una situación análoga al inicio, para t igual a 0 y para t igual a 180 grados. Momentáneamente, eh, momentáneamente se anula el voltaje. Luego, en el tercer cuadrante, entre 182 y 70, sigue creciendo, alcanzar un punto mínimo acá y llega a la vuelta completa, a los 360 grados, y esa es la generación que tenemos de la tensión alterna. Eh, bien, ahora aquí tenemos ahora eh, la representación gráfica. ¿Bien? La representación gráfica de la corriente en función del tiempo, pero de una corriente continua. Fíjense la distinción que hay. Ahorita lo vamos a ver en la otra lámina. Aquí tengo una corriente continua de 10 amperios, no varía en el tiempo, entonces es una función que es paralela al eje del tiempo, que es cuya pendiente es nula, por supuesto. Y es notable distinguir entre lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Entonces aquí vemos en esta otra lámina
el lado izquierdo de la corriente continua, y cuando yo tengo un voltaje alterno, aquí tengo la onda que ya hemos indicado cómo se genera. Entonces, fíjense la diferencia notable, una función que no depende del tiempo para una función que ahora va a depender del tiempo. ¿Sí? Que ya comenzamos el estudio con los circuitos los circuitos RC de resistencia y condensadores. Bueno, aquí yo tengo, digamos, esto puede ser la representación de la pantalla en un osciloscopio, que es el instrumento que me va a permitir yo visualizar ese voltaje. Entonces tengo el voltaje y tengo el tiempo acá y veo pues cómo la señal, primero una característica básica, la señal, el voltaje es periódico, ¿no? O sea, se repite, es una función que es periódica. Y aquí tengo el detalle de lo que es el periodo. El periodo va a representar un ciclo, ¿sí? Va a representar un ciclo. Un ciclo para nosotros es una vuelta. O sea, una vuelta que da ese vector rotatorio que hemos visto ahora, que es el equivalente a que la bobina gire 360 grados dentro del campo magnético. Entonces, el tiempo que tarda, ¿ve? El tiempo que tarda de cresta a cresta o el tiempo donde se anula y regresa otra vez acá, es lo que uno llama el periodo, o sea, es el tiempo que tarda, ¿ve? En dar un ciclo, es lo que uno conoce como periodo. ¿Ve? Yo puedo entonces de cresta a cresta medir aquí el tiempo, eso lo puedo hacer con un osciloscopio, lo vamos a ver pues posteriormente si tenemos cómo trabajar con el laboratorio virtual. Otra propiedad fundamental que hay, ya sea del voltaje o la, o la corriente en alterna, es la amplitud de la onda, que esta cresta, esto es lo que se llama amplitud. ¿Ve? Hay una amplitud pico a pico, ¿no? También de pico a pico, y hay esta amplitud. Esta amplitud me va a indicar a mí en el osciloscopio el voltaje, la magnitud del voltaje, que elevado sea la tensión, con sus características fundamentales, que es de una función periódica, ¿no? De una función periódica. Y la definición de la frecuencia, que también es algo muy importante entre las propiedades de una onda. Ya tenemos el periodo, la amplitud y la frecuencia, es el número de ciclos que da por unidad de tiempo, ¿sí? O el número de vueltas, pero en el argot de los circuitos vamos a hablar de ciclo. ¿Okay? Esa sería la frecuencia, que también se puede medir indirectamente con el osciloscopio. Nosotros tenemos aquí un ejemplo para 4 señales que tienen distintas frecuencias. Entonces ya la gráfica me permite ver qué distinción hay entre una onda que tiene un hertz, ¿ok? Fíjate que este es como un solo modo de oscilación. Esto, digamos, son las características de cualquier onda, ¿no? Esto tengo 2 modos de oscilación, ¿sí? Es decir, tengo 2 modos de oscilación que se representa como 2 Hz, y aquí tengo 1, 2, 3, 4 modos de oscilación, ¿ve? Que es 4 Hz. Esto es por unidad de tiempo, si esto es en un segundo. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que va aumentando la frecuencia, ¿ve? El número de oscilaciones va aumentando, va a aparecer más picos, ¿ve? Se van a juntar un poco más, ¿ve? Y es la característica, digamos, una de las características y propiedades que tiene este tipo de voltaje o de corriente. Bien, para ir terminando entonces, fíjense, para ir culminando, vamos a ver, voy a explicar en qué consiste, para que entiendan eh, la importancia de lo que nosotros estamos ahora hablando como futuros ingenieros. Yo tengo generación, tengo transmisión y tengo distribución.
Esos son los tres aspectos fundamentales en la generación eléctrica. Entonces, yo tengo en este lado una central generadora. Esta central, hay distintos tipos ahora de generación. Si yo uso combustibles fósiles, ve, puedo utilizar una planta térmica, o sea, una planta de carbono que ya está en desuso por la gran contaminación que acarrea eso. Y las plantas de ciclo combinado, como la que existen en el país, ciclo combinado, donde pueden trabajar con gas, con gas. En el caso del estado de Nueva Esparta, las plantas actualmente trabajan con gas, un poco más amigable con el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos el fundamento de lo que es la generación eléctrica. Ya lo sabemos, cómo se genera. Hay unas turbinas, bueno, todo el mecanismo que hemos explicado ahora. Al final tengo una caldera, por supuesto, donde tengo que calentar eh, el elemento de trabajo, que en este caso es agua, es el vapor de agua sobresaturado que pasa a través de los álabes de las turbinas. Esas turbinas mueven, es como decir el equivalente al rotor, mueven en el campo magnético, me van a generar un alto voltaje por las dimensiones de la planta. Comúnmente, bueno, esto dependiendo pues de la generación, del tipo de generación, está entre 3 y 36 kilovoltios. Se genera un alto voltaje. Pero ¿qué va a ocurrir? Que nosotros no podemos transmitir este voltaje, ¿ve? Porque las pérdidas son mayores por efecto Joule, por efecto de la corriente. Acuérdense que la potencia I cuadrado por R, al tener yo mayor cantidad de corriente al cuadrado, será más alto y mayor es la disipación de calor, y la pérdida que existe cada día es mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay una estación en la salida de la planta generadora, hay una estación de elevadora, o sea, una transformación de elevación, de tensión, que está en el hornero 110 a 380 kilovoltios. Esto ocurre ya en la central de Guri, de 380. Entonces, va a estas torres que ya todos ustedes las conocen, que son las líneas de transmisión, y aquí están los conductores que llevan esa alta tensión. ¿Por qué? Porque al tener mayor tensión se disminuye la corriente y así atenúo de la pérdida que hay a través de esos conductores por efecto Joule. Luego llego a una subestación de transformación, que son las conocidas por todos ustedes. Las subestaciones lo que hacen ahora es el efecto opuesto, o sea, reducen la tensión, ¿ok? Reducen la tensión, cuando tú quieran 110 kilos, se reduce a una tensión entre 25 y 132 kilovoltios, ¿ok? Que van a las líneas de mediana tensión, ¿ves? Que son los postes, etcétera, que nosotros vemos también en algunas ocasiones. ¿Ves? Esto todavía es mediana tensión, ¿no? Y después voy a una última estación, que es la estación transformadora de distribución, que son las estaciones que ya uno tiene relativamente cerca de sus domicilios, etcétera. Y tengo ya los voltajes se reducen notablemente, porque ahora voy a estar entre 3 y 30 kilovoltios, o sea, puede ser 15.000, o sea, o 30 o 25, todo depende pues de cómo esté diseñado el sistema. Y hay unos transformadores que van a lo que son las plantas industriales, los clientes industriales, y después hay otros transformadores más pequeños que nosotros ya lo podemos observar, que son los cilindros que observamos nosotros en las avenidas, en las calles, que me generan, que bajan la tensión a entre 125 y 220 voltios, que es la tensión residencial. ¿Ves? Bueno, esto en líneas generales, cómo funciona. Pues nosotros tenemos que conocer esto. Cualquier ingeniero tiene que saber, de cualquier disciplina, tiene que manejar este esquema que tengo yo acá. Aquí en la otra es como más bonito, ¿no? ¿Ok?
una línea de 400 kilos, bueno, todo depende, pues todo depende del sistema de la red, del sistema general de distribución que exista en cada país. Nosotros tenemos la 110 voltios a 60 Hz, que es la tensión que hay en el norte, en los Estados Unidos. Sin embargo, Europa no trabaja con esta tensión, trabaja con 220 voltios, porque la corriente es menor, ¿ok? La corriente es menor y, bueno, disipa menos energía y de paso también, pues, ahorra un poco más, más amigable con la situación ambiental, que es la que estamos ahorita, que es uno de los grandes problemas que tenemos con respecto al cambio climático, ¿no? Buscar el uso de energías alternativas, que es algo que también ustedes deberían estar interesados como futuros ingenieros, como la energía fotovoltaica y la energía eh, eólica, y hay otros, mareomotriz, etcétera, hay geotérmica, hay una serie de energías que se pueden generar, ¿ok? Y que son muchísimo más amigables para el ambiente, que no emiten, digamos, el dióxido de carbono, que es extremadamente un gas de efecto invernadero, como ya todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, esta pequeña clase nos va a permitir tener una idea más o menos de cómo es la generación, su fundamento básico con respecto a la ley de Faraday, que es muy importante comprenderla. ¿Sí? Cómo se genera también es la base de cualquier máquina eléctrica, ¿no? De generadores y de motores síncronos y asíncronos, motores de inducción, etcétera. Igualmente con los generadores. Entonces, bueno, esperemos que les sirva de complemento. Dejamos de compartir y vamos a terminar esta breve explicación. ¿Sí? Y les deseo pues un feliz día y esperamos que les sirva de apoyo a sus lecturas. Saludo cordial a todos.